Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, qué bueno, me alegra. Gracias por estar aquí. Un servicio entre semana y servicio corto, pero al grano y sustancioso. Vamos a tener un tiempo de oración antes de compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Señor, gracias por tu presencia, gracias porque tu bendición y tu favor van delante de nosotros. Señor, yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y oramos, Padre, que estemos siempre bajo tu favor, tu protección, tu cuidado. Señor, que seas tú abriendo puertas que nadie puede cerrar, que seas tú, Señor, estableciéndonos en tu propósito. Y oro que tu palabra y tu verdad sean vida, sean poderosas en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero decirles que para este mes de octubre estamos celebrando, en el año 2017, estamos celebrando 500 años de la Reforma. ¿Cuántos han oído hablar de la Reforma? De esas 95 tesis que clavó Martín Lutero en la catedral. Era un monje agustino y él tiene el valor de clavar y de protestar de alguna manera clara contra la iglesia en ese momento. La única iglesia que estaba vigente, la iglesia católica, de la cual proviene nuestra fe, donde proviene nuestra Biblia, donde proviene toda esta tradición de los padres de la iglesia y que nosotros la heredamos. Por lo tanto, cuando en este año y en este mes estamos celebrando 500 años de algo que produjo cambios tan trascendentales al mundo como el avance en la educación, el avance de la civilización, nosotros tenemos que hablar de esto, no podemos ignorarlo. Y qué mejor lugar y momento que hoy poder hablar un poquito de esto y ver cómo esos 500 años nos han dejado a nosotros una herencia de fe. Algo por lo cual usted dice, yo creo en esto. No simplemente yo simpatizo con esto, aunque pueden haber muchos que digan, sí, yo como que simpatizo con la fe de esta iglesia. Pero realmente es bueno traer y hablar sobre cuál es nuestra herencia de fe. Cuando uno tiene una herencia, uno es responsable de cómo administrarla. ¿Verdad que sí? Usted puede trabajar muy duro. Usted tal vez hizo eso, el dinero que usted creó, su negocio, usted lo sudó. Pero usted espera que la próxima generación honre su esfuerzo, ¿verdad que sí? Uno espera eso. Por lo tanto, uno tiene que educar a los hijos y también hacerlos conscientes de lo que le costó a los padres. Y muchas veces no hacemos eso. Se dice en el mundo empresarial que una herencia que se construye, una fortuna, es malgastada en la segunda generación. O sea, es levantada en una primera generación, es malgastada en una segunda y vuelve a ser levantada en una tercera generación. Porque como que los nietos aprenden, oye, mi abuelo tuvo esto, mis padres no lo supieron de pronto utilizar, pero entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y es necesario, después de 500 años, nosotros revisar en qué creo. ¿Cuál es mi fe? ¿Por qué se dio esta reforma? ¿Y por qué nos llaman a veces protestantes? ¿De qué se trata? Así que yo quiero explicarles que en ese tiempo, en los años de 1500, y por supuesto antes de eso, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se enseñara desde los púlpitos, desde las iglesias, era tenido como santo y palabra de Dios. Porque la gente no tenía forma de comprobarlo, de leerlo. Además, las sagradas escrituras en ese momento estaban solo en latín. Y si tú vivías en otro país en donde no podías aprender el idioma, de hecho, el latín solo lo sabían los monjes. O sea, no era un idioma. ¿Cuántos alguna vez estuvieron y escucharon alguna misa en latín? Ah, bueno, ustedes ya se cantaron con la edad, mi amor. ¿Usted escuchó la misa en latín? No me diga eso. Alguna por ahí. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo cuando iba a escuchar una misa en latín?
¿Entendían? Un poquito lo que se pareciera al español, pero y los que no, realmente iban a un culto, a una práctica religiosa, pero su entendimiento salía sin fruto, ¿verdad? Entonces, la reforma proviene dentro de la misma iglesia, en donde un monje, como les dije, Agustino, tiene un trasfondo de fe. Este hombre luchaba con culpabilidades. Él siempre luchaba en su afán de una fe sincera con Dios. Él luchaba por quedarle bien a Dios, pero él se daba cuenta que él quedaba corto. Él lidiaba con mucha culpa y entonces empezó a traer prácticas espirituales en donde él experimentó de alguna manera la presencia de Dios, que de eso no se hablaba en ese tiempo. Y él, en su búsqueda genuina de Dios, empezó a experimentar a Dios. Y por lo tanto, de tanta búsqueda, él sobresalió como un monje y lo mandaron a dar clases en las universidades de los monjes. Y cuando él está dando clases, él tiene que ir a los textos, él tiene que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a abrirle los ojos y a darse cuenta que en algún momento la iglesia santa, la iglesia de la cual él había entregado su vida, se había desviado de lo que realmente la palabra de Dios decía en temas importantes, como por ejemplo, el que para ser salvo tú tienes que pagar. Y se llamaron las famosas indulgencias, la venta de las indulgencias. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cuánto quieres tú que se te perdone? Pues cuesta tanto. Y todo ese dinero realmente fue una estrategia de la iglesia para recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro. En ese momento se estaba construyendo. Entonces la iglesia empezó a predicar eso. Recuerden que la iglesia y el Estado eran uno solo. El rey tenía que ser un defensor. Por lo tanto también intereses políticos. Habían reyes que no tenían nada que ver con la fe, pero simplemente por un interés político tomaban el mensaje y de alguna manera coercionaban al pueblo para poder que el pueblo diera conforme a sus intereses. Por ejemplo, expropiaban a la gente de propiedades porque decían la iglesia la necesita, pero realmente la iglesia no la necesitaban. Eran puras estrategias políticas. Y esta es la situación que se está viviendo. Y entonces el pueblo es ignorante. Solo los monjes tienen acceso a la verdad. Y la gente tiene que pagar para poder decir que cuando se mueran fueran perdonados. Y llega un momento en donde este señor Martín Lutero dice, no se puede más. Él nunca buscó apartar o separar o dividir la iglesia, pero él lo que buscó fue tratar de reformar la iglesia desde adentro. Pero cuando es un ente tan grande, cuando hay tantos intereses políticos, intereses más que religiosos, realmente eran intereses financieros, económicos y políticos, cuesta mucho. Y cuando yo veo el precio tan alto que pagaron estas personas, porque no solamente fue él, al él levantarse, él se da cuenta que hay muchos otros que están en la misma búsqueda, que están en la misma urgencia, tal vez diciendo que se levante alguien. Y sabes que cuando uno empieza a estudiar los escritos de Lutero, yo le decía a Danilo, yo no sé si él tal vez tenía un problema social, tal vez no autismo, pero sí de pronto usted sabe otro tipo de problemas así donde la gente no tiene filtros, porque sus escritos, que fueron pocos, eran súper duros y directos. Y esto de alguna manera tal vez era la forma en que el pueblo necesitaba oír. Ahora yo quiero decirte una cosa. Todo calzó en una época también perfecta, porque así como la iglesia tenía intereses económicos, hubo príncipes que no eran tan ricos, que tenían que pagarle a la iglesia, que dijeron, no, pues qué bueno que este monje se levantó a decir que no, que las cosas sean diferentes, y lo apoyaron, no porque estaban en búsqueda de la verdad, sino porque también tenían intereses. Entonces uno dice, wow, en medio de tanta oscuridad en la época medieval, el Señor que defiende su iglesia, que murió por su iglesia, hace que se descubra la verdad. Y gracias a esa reforma es que el pueblo tuvo acceso a la palabra de Dios y se abrió el camino
para que nosotros pudiéramos conocer y proclamar y vivir el Evangelio. Y yo quiero dar un resumen de las 4 verdades fundamentales, o de todas esas tesis, 4 verdades fundamentales que Martín Lutero dio y que nos compete a nosotros hasta el día de hoy. Nosotros seguimos creyendo en estas verdades. ¿A usted le interesa saber en qué creemos? ¿En dónde van estas 4 verdades de su fe? Amén. Bueno, la número 1, él escribió 4 solos, se llaman en latino. El primer solo fue solo la fe. Ese fue el primer solo la fe. Y se basó en Romanos, en donde dicen, esperen, es que el justo por la fe vivirá. Solo la fe es lo que puede hacer a las personas salvas, es lo que puede dar al pueblo vida. Eso abre el camino de las personas a Dios. Solo la fe en Jesucristo salva. Otro solo la Escritura y la Biblia. ¿Por qué él tuvo que decir un momento? Solo la Escritura. Porque en ese momento, como nadie podía constatar cuál era la verdad de la palabra de Dios, habían concilios en donde los monarcas de la iglesia, los jefes de la iglesia en ese momento decían, pues sí, vamos a poner esto como doctrina, y lo aceptaban. Y él dice, pero eso ¿dónde sostiene eso en la palabra de Dios? ¿Qué sustenta esa doctrina? ¿Dónde está sustentada en la Biblia? No hay. No, entonces, no, señores. Si vamos a hablar de una fe pura, tenemos que todo lo que se predique en la iglesia tiene que estar basado en la palabra de Dios. Solo la Escritura. Y para esto estamos celebrando que la palabra de Dios, que tiene tantos años, siglos, en donde fue Dios revelándola a muchas personas, porque por ejemplo el Antiguo Testamento data de más de 40 autores, pero ninguno contradiciéndose, sino todo yendo hacia un mensaje de Jesucristo y de salvación. Y toda esta palabra de Dios que se va formando a través de los siglos, a través de diferentes autores, de diferentes clases sociales, tiene que pasar por muchas, pruebas, persecución, para que hoy en día usted pueda accesar a la palabra de Dios, ya no en un papel, en su teléfono, en su computadora. Pero esto es gracias a que personas valientes defendieron con sangre que la Biblia fuera o estuviera al alcance de cada uno de nosotros. Y a veces cuando las cosas se nos son fáciles, no le damos el valor. Pero cuando las cosas son difíciles de obtener, entonces como que decimos, espérate, esto vale la pena. Que no se nos olvide todo lo que la gente, nuestra herencia de fe, lo que nuestros antecesores vivieron, pagaron, sufrieron, para que hoy tú tengas en tus manos la palabra de Dios y puedas constatar, mi fe está basada en la palabra de Dios. Y para esto yo quiero mostrar un video que se hizo para conmemorar estos 500 años y recordando también el Museo de la Biblia. Mira conmigo ese video. Hoy les digo, como les diría Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, es que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, es más cortante que toda espada y que penetra hasta, divide y discierne los pensamientos, abre los ojos. La Biblia, hay un libro que se llamó el libro que dio forma a la humanidad, y es la palabra de Dios. Gracias a eso que este hombre hizo, de publicarla y decir un momento, es que la Biblia fue hecha para todos, es para que todos tuviéramos acceso, no es para una élite. Eso ha dado forma a la civilización, ha formado escuelas, ha hablado de la libertad como lo vimos ahorita, en nombre de la palabra de Dios se han tenido que caer políticas y normas de opresión, porque la palabra de Dios vino a dar libertad. Por lo tanto, ese es nuestro escudo. Eso es lo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y acercarnos a ella. Miren, la palabra de Dios dice que también que cuando tú te acercas a ella, hay un soplo de revelación de Dios. Porque fue Dios el que inspiró
a los que escribieron la palabra de Él. Y cuando tú te expones a ella, ese aliento de Dios te tiene que transformar a ti. Amén. Así que tienes que acercarte con eso. Señor, tengo una fe porque está basada en tu palabra. Amén. Ahora, otro solo de Martín Lutero, el tercero, solo Cristo. Y aquí está Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en medio de quién salva, habían muchos que podían salvar, había mucha idolatría, había muchas formas de salvación. Y él dice, un momentico, somos salvos por la obra de Cristo. Filipenses 2, el versículo 5 en adelante dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda, diga conmigo, toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que ¿quién? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo Cristo. Esa es nuestra herencia de fe. Amén. El cuarto solo que produjo la reforma, fue solo la gracia. Y es que 500 años atrás, la doctrina de la salvación era confusa. No era por gracia, era una mezcla de gracias con obras. Gracia con obras. Pero la misma palabra de Dios enseña que cuando hacemos obras para ganar la gracia de Dios, nuestras obras vienen a ser como trapo de inmundicia para Dios. O sea que nunca es suficiente. Alguien una vez me explicaba que tratar de meterle obras a nuestra salvación es como cuando tú estás haciendo un pastel y la receta te dice una taza de leche, taza y media de harina, 2 huevos, y de repente uno de los huevos cuando estabas mezclando te salió podrido. Tú dices, bueno, pero frente a tantos ingredientes, uno estaba bueno, el otro podrido, no importa, vamos a mezclarlo. ¿Cómo te sale ese pastel? Podrido, terrible. Y algo así es cuando nosotros tratamos de ganar y pensar, ay Señor, es que tal vez si yo te doy una ayudadita. ¿Sabes qué estamos haciendo con eso? Estamos de alguna manera rebajando el sacrificio que fue gratis. Por eso se llama gracia. El sacrificio que es de Jesucristo, que es uno solo, fue uno solo y que es para siempre. Jesucristo no tiene que ser crucificado. El sacrificio de Cristo fue suficiente para que cuando tú mires hacia esa cruz recibas la gracia. La gracia es esa mano de Dios que te dice, donde tú no puedes, yo puedo. Dice Isaías, si tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Porque solo yo, el Señor, tiene el poder de borrar y perdonar, porque a Él es el que se le debe. Solo el que se le debe puede decir te perdono. ¿O acaso yo puedo decir, si usted le debe, por ejemplo, un dinero a Ingrid, yo le puedo decir, tranquila, yo te perdono? Así, yo sí, pero ¿y ella? Es la única que puede decir, así que suelten el perro. La única que puede decir, te perdono, es al que se le debe. ¿Y a quién se le debe? ¿Contra quién se peca? ¿Contra Dios? ¿Vas a tratar de pagarles? No, es gracia. Pero esta verdad tiene que transformarte, tiene que hacerte vivir de una manera diferente, no porque estés pagando. Y cuando Martín Lutero descubre esta verdad, él es libre de la culpa con la que estaba lidiando. Porque él decía, Señor, es que por más que yo intento, encuentra el conflicto de Pablo. Las cosas que yo quiero hacer no las hago. Y las cosas que no quiero hacer en mi carne, que no quiero hacer en mi espíritu, mi carne es débil y las hace. ¿Cómo voy yo a conciliar esto?
miserable de mí. Pero bendita gracia de Dios que me dice que en donde yo no puedo, Él es fuerte. Y en donde yo soy débil, Él es fuerte. Todos estamos necesitando de gracia, todos. Y en donde usted reconozca que es más débil, no la esconda. No puede esconderla de Dios. Tal vez de las personas alrededor sí, pero de Dios no. Pero más bien Dios dice, preséntamela porque mi gracia te cubre. Mi gracia va a ser suficiente para ayudarte. Y eso es lo que celebramos con nuestra fe en estos 500 años de reforma. Amén. Y el último solo es solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque como en ese momento no se sabía si era o a través de la iglesia, o a través de mi dinero, o a través... Entonces, ¿a quién le ibas a dar las gracias de la salvación? ¿A ti mismo? Porque tú pudiste pagar. ¿O a otras personas que te ayudaron a la salvación? Pero dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, verso 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Yo soy el creador, yo soy el dueño y no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Vimos en Filipenses, acabamos de leer, que todo esto, que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y solo la gloria, solo el crédito lo merece Dios. Y yo amo esta casa, porque esta casa se asegura de predicar un mensaje de esperanza. Un mensaje que no le ponga más peso a la gente, que no sea de legalismo, sino que sea de verdadera libertad en Cristo. De verdadera libertad, en que vivamos una vida agradecidos con Dios, que nos ayuda día a día a vivir como Él quiere que vivamos. Lo que hizo Martín Lutero con estos 4 solos fue restaurar el mensaje del Evangelio, porque no era claro en esos tiempos, y restaura. Y estábamos viendo con mi esposo ayer, meditando en toda la gente que a causa de su opinión en defensa de la Biblia, tuvo que morir, porque en esos momentos, en esos siglos, en los 1500, 1600, si usted recuerda un poco de historia, se castigaba con la muerte a los herejes. Y un hereje era una persona que pensara diferente de la doctrina bíblica. Se castigaba con muerte. Y muchos de ellos murieron. De hecho, acuérdense que Europa en ese momento, en 1500, es donde descubre América. Pero es por el lado de España. Y desde ahí el rey dijo, cualquiera que me lleve en esos barcos, un escrito, ya sea de Lutero, de Zwinglio, de todos estos que están hablando, serán considerados herejes y morirán. Entonces, por lo tanto, nosotros en América Latina tuvimos una noticia de reforma con muchos años o siglos después. No fue inmediatamente, a causa de esto, a causa de estas prohibiciones. No pasó así en América del Norte, en Norteamérica. ¿Por qué? Porque de ahí vinieron ¿de dónde? De Inglaterra. Y en Inglaterra estaba muy fuertemente el movimiento de reforma, en donde la Biblia ya era realmente pública, ya podía ser leída por las personas. Por eso hay esa diferencia. ¿Me sigue? Es importante entender eso. Pero el Evangelio es lo que nosotros tenemos que seguir predicando. Y esa es la batuta o ¿cómo se dice cuando está el testimonio? O cuando se le pasa en una carrera de... La estafeta. La estafeta. Allá en Colombia se dice que el testimonio. Páseme el testimonio. Esa estafeta se nos ha pasado a nosotros. ¿La estamos guardando? ¿La estamos teniendo en la cartera? ¿O realmente estamos conscientes que tenemos una responsabilidad como iglesia? Y es realmente predicar el Evangelio. Y hay 4 formas como debemos predicar el Evangelio. Y con esto quiero terminar. La primera, las 4 maneras de compartir el Evangelio hoy son, número 1, a través del testimonio personal. Es que tenemos que predicar de una manera silenciosa, pero evidente.
silenciosa pero evidente. Que la gente diga, es que algo tienes, es que yo te he probado, es que te he puyado. El otro día estaba arreglándome el cabello y me hicieron un comentario negativo y yo creo que uno a veces por quedar bien dice, ay sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Y yo digo, no, pero yo no voy a participar de ese comentario. Y entonces ella me lo cuenta y quiere, por supuesto, mi comentario. Y yo no sé cómo le dije, no, pero considera este punto, considera esto, considera esto. Y luego trae otro comentario negativo. Y yo otra vez, bueno, pero considera esto. Entonces yo le dije a Danilo, no sé si es porque me gusta llevar la contraria o porque realmente yo no quería participar de eso. Y al final me dice la señora, ay, tú eres como muy positiva, ¿ah? Y yo digo, bueno, claro que sí. Tengo que ver las cosas de una manera diferente. Ayer estábamos también en una, bueno, después les digo, la segunda forma porque si no quemo el punto, la segunda forma en que tenemos que predicar el evangelio, la primera ¿cuál fue? A través del testimonio personal. Cuidado, porque nuestras acciones predican más que nuestras palabras. Luego, a través de una comunidad de fe, es la segunda forma de compartir. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Ustedes se acuerdan que Jesús dijo, la forma en que la gente conocerá que ustedes son mis discípulos es por el amor entre ustedes? En este momento que Houston está pasando esta situación, la iglesia tiene que correr hacia afuera, que es lo que estamos haciendo. Que ustedes están haciendo. A pesar de sus trabajos, ustedes han dicho, nosotros vamos a dar un día, aunque sea a la semana, para ir a colaborar. El sábado es el día en que estamos mayormente yendo a trabajar. Y mientras que tú como comunidad se ven cómo se unen. Bueno, por ejemplo, cuando pasó Harvey y teníamos toda esta situación en nuestra casa, los vecinos contrataron empresas de remodelación y ahí tú veías toda la gente proper. En mi casa estaba lleno el vecindario de puros carros, de gente que no, algunos sí se habían inundado, pero otros que no, que estaban, a ver hermana, ¿cómo le ayudamos? No, venga, ayúdenme. Y decían, ¿y de dónde sale toda esta gente? Decían, pues de la iglesia. Y así luego se fueron esos mismos grupos. Ahora mañana nos vamos a ir a la casa de fulano. Y se fue todo el mundo de la iglesia a ayudar, porque hay una comunidad de fe que se ayuda mutuamente. Y eso es precioso. Y eso da testimonio. De hecho, yo tenía unas alfombras que yo no quería botar, porque me habían costado, por supuesto, mucho tenerlas. Entonces, hay un hermano, yo le dije, mire, con esta agua de presión usted lávelas y ayúdeme. Claro, claro. Y ahí empezó la persona. Y luego había que escurrirlas, pero por más que se escurrieran, eran muy pesadas porque eran grandes. Y ahí habían 6 personas tratando de levantar eso para escurrirlo. Y uno de las personas que fue dijo, oigan, ¿por qué no acercamos los carros y ponemos esas alfombras arriba de los carros? Así el agua va a escurrir y con ese sol tan tremendo se van a secar. Miren, los vecinos pasaban, paraban y tomaban fotos. Decía, estos son los hispanos, ¿verdad? Estos son los hispanos. Miren, lo siento, pero yo voy a hacer lo posible para salvar esas alfombras. Y mis hermanos, bien, así, tratando y, bueno, pusieron todas las camionetas, eran los tendederos de las benditas alfombras. La cosa es que uno de ellos se pone por debajo para poderla levantar. Y cuando sale y va a trabajar, la gente decía, huele como feo aquí, ¿verdad? Oiga, sí, decía él, sí, ¿verdad? Huele feo. Dice él que cuando él se monta en el carro, el que va al lado de él dice, no, pero el que está podrido es usted. Usted huele pobre. Imagínese, agua podrida. Usted huele horrible. Y dice, vea hermana, yo no pude regresar a su casa a ayudarle. Yo tuve que ir a quitarme este olor tan terrible. Tuve que irme a cambiar. Y yo, ay, qué vergüenza, pero muchas gracias. Porque allí están salvadas mis alfombras, gracias a Dios. Hay una comunidad de fe que se ama, que se cuidan entre sí. No si alguien falla, se juzga y se saca. Esa no es la comunidad de amor. Es que si alguien está caído, escúchenme bien, si alguien está caído, la comunidad de fe tiene que ir y animarle y levantarle. No juzgarle y criticarle para que termine de salir. Ese no sería incongruente, ¿verdad? El mensaje de amor
que predicamos. La tercera forma en que debemos compartir el evangelio es por medio del testimonio verbal, ahora sí, usando las palabras. Miren, Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, miren lo que nos enseña el apóstol Pedro. Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre, repita conmigo esa palabra, siempre, preparados. ¿Para qué? Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es que en ustedes tiene que haber ese positivismo que me dijo la señora. Oye, pero tú eres como muy positiva. No, espérate. Es que soy positiva porque es que hay esperanza en mi corazón. Yo no puedo vivir de otra manera. Yo no puedo vivir con desesperanza. Entonces, siempre tenemos que estar preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza. Pero háganlo, ojo, pero háganlo con ¿qué? Gentileza y respeto. ¿Qué quiere decir? No peleando. Hay gente que le gusta pelear por el evangelio. No peleando, con gentileza. Y la otra palabra que me gusta es respeto. No diciéndole, no, lo que tú tienes es una porquería. Eso ya falta el respeto. Es en vez de poner a la gente, ahí sí cuénteme. Ya la gente la pones como, oye, ¿tú por qué me vienes a ofender? Y se arma un bochinche que no tiene que armarse. Entonces, háganlo con gentileza y respeto. Manteniendo la conciencia limpia. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera que lo que yo predique lo viva. Que yo tenga una conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Jesús se avergüence de sus calumnias. Va a haber gente que no le va a gustar que seas proclamador del evangelio y de buenas noticias. Va a haber gente que no le va a gustar. Pero no importa, el Señor está contigo y el Señor te limpia de cualquier calumnia. Ahora, el mensaje hay que hacerlo de forma creativa, la forma verbal. Y en esto tienes que pedir la ayuda al Espíritu Santo. Hay una forma de hablarle a los jóvenes, por eso tenemos pastores de jóvenes. Hay una forma de hablarle al que vende seguros. Una vez yo le compartí a una persona que vendía seguridad en Costa Rica y como que no hallaba cómo, yo no veía que la persona aceptaba a Jesús. Y un día dije, bueno, vamos a la iglesia, te invitamos. Y fue con un grupo a ver si en la iglesia el pastor sí como que le hablaba, porque yo veía que conmigo como que no. Y ese día el pastor predicó de la seguridad en Cristo. Y cuando le habló el mismo lenguaje del cual él vendía y conocía, ese hombre se entregó al Señor, porque el mensaje fue claro para él. Siempre hay que estar atentos y preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo hablarle a esa persona? Porque no siempre el mensaje de las buenas noticias llegan igual si tú lo compartes de la misma manera. Antes de hablarlo, pide al Señor esa sabiduría. 4. ¿Cómo predico el evangelio? Por medio de la transformación de la realidad. Y aquí le explico. Los primeros cristianos fueron los que usaron la palabra evangelio. Esta palabra solo está en griego. Son de cristianos del Nuevo Testamento. Esta palabra no estaba en el Antiguo Testamento. Este verbo, evangelio, viene del griego. Sin embargo, cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego en la Septuaginta, se encontró que los que tradujeron del hebreo al griego usaron en 3 formas la palabra evangelio. ¿Y cómo la usaron? Número 1, como son buenas noticias, número 1 la usaron para decir que había nacido un hijo. Yo te pregunto algo, ¿el nacimiento del hijo es una buena o una mala noticia? Es extraordinaria. Por lo tanto, ellos dijeron, la forma de usar el evangelio es cuando proclames que ha nacido un hijo. La segunda forma en que usaron la palabra en el Antiguo Testamento, el evangelio, fue para proclamar la victoria. Cuando dijeron, anuncien la victoria. Eso está en el Salmo 68, versículo 12. Anuncien la victoria. Ahí usaron la palabra evangelio. Y la tercera forma en que la usaron fue para declarar
la derrota de los enemigos. Y fue cuando a David le fueron a anunciar, esto está en 2 de Samuel, cuando a David le fueron a anunciar que habían muerto los enemigos de él, entonces usaron la palabra, le evangelizaron, le dieron la buena noticia de que sus enemigos habían muerto. Y esto me parece espectacular porque si al fin y al cabo tú ves, ¿de qué se trata mi evangelio? Se tratan de esas noticias, 3 noticias buenas. Que un hijo nos ha nacido, como dice Isaías. El Hijo de Dios decidió voluntariamente venir a la tierra y nacer en forma de hombre para traernos salvación. Un hijo nos es nacido, que en donde nosotros no podíamos, Él decidió voluntariamente venir. Segundo, para proclamar la victoria. En esa cruz, dice la palabra de Dios que toda el acta que iba en nuestra contra, todos nuestros pecados estuvieron clavados allí para darnos a nosotros victoria. Él parece que murió mal, parece que fue derrotado, pero Él resucitó. Y esa es la victoria que nosotros proclamamos en el Evangelio. Es que Cristo no se quedó muerto, como diría Pablo, vana fuera nuestra esperanza si Cristo murió y pues ya, bueno, se acabó la historia. No, es que Él murió y resucitó. Por eso tenemos victoria. Y número 3, para proclamar la derrota de nuestro enemigo. Cuando Cristo se levantó resucitó, Él le puso la sentencia de muerte, fue a Satanás. Va a llegar tu hora, va a llegar el momento en donde el reino de las tinieblas es destronado. Y nosotros declaramos diariamente esas 3 verdades. Tenemos un Salvador que vino y nació en nuestro corazón, que nos ha dado la victoria y que el enemigo no tiene más poder sobre nuestra vida. Amén. Ponte de pie y celebremos al Señor con esta verdad y diga gracias, Señor. Abre tus manos allí donde estás. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has dado victoria, Señor. Porque esto del evangelio que yo vivo y que encarno son buenas noticias. Hay esperanza, Señor. Yo pido, Señor, que si alguno de los que está aquí todavía no está seguro, todavía no vive en esperanza, yo pido, Espíritu Santo, que tú hagas revisar en nuestros corazones qué no estamos creyendo, qué mentira estamos creyendo todavía. ¿Acaso te sientes lejos de Dios porque te has dado cuenta que no das la talla? Yo te he dicho que hay buenas noticias para ti. El camino está abierto. Cristo pagó un precio y abrió el camino para que nos acercáramos confiadamente al Padre, sin temor, sin temor. Y yo te pido que ahí donde tú estés, levantes tus manos y digas, Señor, hoy me acerco a ti. Sin ningún peso, sin ninguna culpa, sin ninguna carga. Gracias, Cristo, porque no es a través de nadie más, solo Cristo. Solo tu obra es la que yo recibo, Señor, y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque viene ayuda en momentos de debilidad, donde yo no puedo. Señor, yo recibo tu gracia. Y ahí donde estés, si estás batallando con áreas, como todos, pero estás tratando en tus fuerzas de salir de ahí, esa no es la manera. Clama la gracia de Dios. En donde tú no puedes, como dijo Pablo, Señor, ayúdame en esto, quítame, Señor, esto de mi carne. Pero el Señor le dijo que mi gracia sea suficiente, Pablo. Bástate en mi gracia. Y hoy dile, Señor, hoy recibo tu gracia. Yo te doy gracias porque donde yo no puedo y donde yo soy débil, tú te vas a glorificar. Porque no va a quedar duda que fuiste tú, Señor, el que me ayudaste. Gracias, Señor, porque eso me hace dependiente de ti todos los días. Me hace dependiente de ti. Y hoy, Señor, en esta comunidad de fe, yo te quiero dar la gloria a ti, Señor. Toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya. Por eso esta iglesia te alaba, te adora, te reconoce, Señor. Por eso cantamos del Evangelio, Señor, porque son buenas noticias que nos ha liberado. Hoy te doy gracias por esa libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Y yo quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Hay áreas en donde todavía no has conquistado libertad. Tienes que presentárselas a Cristo. Y dile, Señor, si tú me liberas, yo soy verdaderamente libre. Hoy vengo a ti, Señor, en busca de completa libertad, de completa dependencia.
para darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Celebramos esos 500 años en donde hay libertad. Podemos acercarnos al Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga y te guarde. Que tengas un buen fin de semana.